Si es que viene alguien más. Ya nosotros vamos a comenzar con lo que es la modulación, ¿ya? Que si recuerdan bien, es la propiedad de la transformada de Fourier, que simplemente era desplazamiento en frecuencia, ¿ya? Que esa propiedad lo único que hacía es tomar una señal, ¿cierto? En su rango de frecuencia y la desplaza a una frecuencia mayor, ¿ya? Ese desplazamiento recibe el nombre de modulación, ¿ya? Y es lo que uno conoce habitualmente como modulación eh, o banda modulada, ¿ya? Donde se utilizan todas las telecomunicaciones, ¿ya? Desde la radiodifusión, ¿ya? Los canales de televisión, televisión por cable, comunicación satelital, telefonía celular, todo lo que sea banda eh, modulada, ¿ya? Significa que nosotros tomamos una señal en banda base y la desplazamos. Cualquier duda me la hace, ¿no? Ahí viene llegando Miguel. Ya, entonces, nosotros, como les decía, habíamos visto lo que es la propiedad de modulación de la transformada de Fourier, ¿cierto? Que es desplazar en frecuencia una señal, ¿ya? Y eso básicamente se denomina más técnicamente como modulación, ¿ya? Y básicamente es tener una señal de baja frecuencia, ¿ya? Y desplazarla hacia alta frecuencia, ¿ya? Es el proceso de modulación. Ahora, en general, nosotros vamos a tener señales, como dice aquí, de audio o de video, ¿ya? O imágenes, ¿ya? Por ejemplo, telefonía celular, hoy día tenemos, por ejemplo, videollamadas, ¿ya? La televisión es audio-video, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener siempre una señal de información que es considerada de baja frecuencia y que nosotros vamos a desplazar a alta frecuencia. Si pensamos, por ejemplo, en las redes eh, ya celulares, nosotros hablamos, ¿cierto?, de los gigahertz, ¿ya? Entonces nosotros, la voz, ¿cierto?, que está contenida en baja frecuencia, se desplaza hasta los gigahertz, aproximadamente 3 gigahertz, dependiendo, ¿cierto?, de la compañía que esté utilizando. Y esa frecuencia, que es mucho mayor, ¿cierto?, que la frecuencia de voz, se denomina portadora, ¿ya? Ahora, esa señal, aquí dice que el proceso de modulación modifica algún parámetro, ¿ya? Nosotros podemos modificar, por ejemplo, la amplitud de la señal, ¿ya? Nosotros vamos a hablar de modulación de amplitud, podemos modificar la frecuencia de la señal, vamos a hablar de modulación de frecuencia, podemos modificar la fase de la señal, ¿ya? Y vamos a hablar de modulación de fase. Pero el efecto básico es lo que es modulación, ¿ya? Que es tomar la señal y desplazarla, ¿ya? Ese es el efecto que está detrás, ¿ya? Ahora, yo les mencionaste aquí, ¿cierto? Los sistemas de comunicación principalmente alámbricos, perdón, inalámbricos, ¿ya? Que son propagación de señal, ¿ya? A través del aire, pero no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, nosotros podemos tener la televisión por cable o la telefonía, que es propagación ya sea por fibra óptica, por cable coaxial, ¿ya? O por cable multipar, ¿ya? Y también por radiofrecuencia, ¿ya? Que son las conexiones inalámbricas. Entonces, nosotros lo que hacemos en modulación es solamente aumentar, ¿ya? La frecuencia para tener la señal, ¿cierto? De una forma más fácil de propagar la señal, ya sea o por cable, por fibra óptica o por de manera inalámbrica, ¿no? Si el caso es inalámbrico, ¿ya? Aquí dice, para disminuir las dimensiones de la antena, ¿ya? Se hace la traslación o el desplazamiento de frecuencia para optimizar el ancho de banda, ¿ya? Proteger la información y definir la calidad de la información transmitida. Recuerden que
por ejemplo, el tema de las antenas. Si nosotros tenemos una señal inalámbrica o electromagnética, ¿cierto? Eh, la longitud de onda es una medida, ¿cierto?, de la longitud física de la onda, ¿ya? Y eso va en unidades de metros, ¿ya? Puede ser nanómetros, micrómetros, depende de la frecuencia de manera inversa, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos mayor frecuencia, tenemos menor longitud de onda. Si tenemos menor frecuencia, tenemos mayor longitud de onda. Y esa longitud de onda está asociada con la dimensión de la antena. ¿Qué significa eso? Que una antena de megahertz, ¿cierto? Va a ser mayor en longitud que físicamente, ¿cierto? Que una antena de los gigahertz, ¿ya? Porque los inversos son, eh, físicamente, la longitud de onda del gigahertz es mucho más, 1000 veces más pequeño que el megahertz, ¿ya? Por lo tanto, físicamente la antena es mucho más pequeña. Ahora, si nosotros hablamos de los kilohertz, obviamente esa antena va a ser mucho más grande, ¿ya? Por eso, si nosotros quisiéramos irradiar, ¿cierto? Con una antena del orden de los kilohertz, tendríamos que tener una antena del porte de un edificio, ¿ya? Siendo que en los celulares nosotros tenemos una antena, ¿cierto?, que es chiquitita, ¿ya? Porque las frecuencias son de los gigahertz, ¿ya? Eh, y después dice que nosotros podemos tener una mejor sensibilidad al ruido del canal por el efecto de la modulación, ¿ya? Porque nosotros podemos aplicar otras operaciones adicionales, ¿ya? Ahora, también se habla de que la modulación permite montar o colocar, ¿ya?, la información de baja frecuencia que se va a transmitir, ¿ya? Puede ser información de audio, de video y también digital, ¿ya?, sobre una señal de alta frecuencia que es más fácil de radiar. La señal que se transmite es la señal modulada, esta que está aquí, ¿ya?, que pasa por un modulador, ¿ya? Y el modulador lo que hace es mezclar, ¿cierto?, la señal que es la portadora, que es la señal de alta frecuencia, ¿ya?, y que lo que hace es desplazar, ¿cierto?, a la señal moduladora. La información que nosotros transmitimos está aquí, en la moduladora. Esta señal moduladora puede tener información analógica o digital, información de audio, de video o simplemente digital, ¿ya? Entonces el proceso de modulación, ¿ya?, es tomar una señal moduladora, ¿ya?, mezclarla con la portadora y generar la señal modulada, ¿ya? Entonces, aquí hay que acostumbrar el lenguaje, ¿ya? Tenemos tres tipos de señales. Entonces, la señal moduladora, que está en la banda base, la señal portadora, que está en banda modulada, y la señal modulada, que está en banda modulada. Y la señal modulada es la que finalmente se transmite, ¿ya? Supongamos que se transmite como una señal electromagnética, una onda electromagnética, es cierto, que se propaga de un punto a otro. Ya, este sería el transmisor. El receptor lo que va a hacer es tomar esta onda electromagnética a través de una antena, ¿cierto? Y aplicar el proceso inverso, ¿ya? Como el modulador modula, ¿ya?, el receptor tiene que aplicar la función inversa, que es demodular, ¿ya? Para demodular, ¿cierto?, tiene que tomar, ¿cierto?, la señal de banda modulada, la señal modulada, y volver a desplazarla al origen, ¿ya? Es un proceso de desplazamiento en frecuencia para que la señal de alta frecuencia vuelva a la banda base. O sea, la señal modulada de frecuencia o banda modulada vuelva a banda base, ¿ya? Y en banda base nosotros volvemos a recuperar la información, ¿ya? Entonces aquí está el proceso de modulación, que es el proceso inverso. Ahora, esto es súper importante porque siempre uno tiene que preguntarse por qué vamos a modular, ¿ya? Y aquí esto yo lo voy a leer simplemente, ¿ya? Es que esto es una razón súper importante que se da mucho en telefonía, ¿ya?
Si todos los usuarios transmiten a la frecuencia de la señal original o moduladora, no será posible reconocer la información inteligente contenida en dicha señal, debido a la interferencia entre las señales transmitidas por diferentes usuarios. Si nosotros modulamos, ¿ya? Podemos asignar diferentes frecuencias portadoras para una cantidad grande de usuarios, ¿ya? Es decir, nosotros, por eso existen las compañías telefónicas, por eso nosotros podemos hablar simultáneamente, ¿cierto? Usando un teléfono celular, la misma compañía, y lo más probable, si fuese cableado, ¿ya? El mismo cable, si es el canal, la misma portadora, ¿ya? De la telefonía celular, porque los canales están todos compartidos. Entonces nosotros compartimos, digamos, el canal solamente por el hecho de que está modulada la señal. Porque obviamente nosotros a alta frecuencia podemos tener lo que se llama multiplexación, ¿ya? Que eso significa que nosotros simplemente tenemos la posibilidad de compartir, ¿ya? El canal entre varios usuarios, ¿ya? Y eso se logra solamente con la modulación, ¿ya? La segunda razón, a alta frecuencia se tiene mayor eficiencia en la transmisión. Yo soy generalmente eficiencia pensando básicamente en lo que es potencia de transmisión, ¿ya? En general, uno también ve el hecho de la luz, ¿cierto? Uno ve, ¿cierto? La luz que tiene un gran alcance, ¿ya? Pero obviamente si uno hace un parpadeo a alta frecuencia, nosotros no lo alcanzamos a ver, ¿ya? Y obviamente los detectores, como trabajan a alta frecuencia, esos sí son capaces de detectar los cambios de alta frecuencia. Ya, el punto 3 está muy relacionado con el uno, donde dice que se aprovecha mejor el espectro electromagnético, ya que se permite la multiplexación por frecuencia. Multiplexación por frecuencia solamente dice que eh, se subdivide el espectro y se comparte, digamos, una banda de frecuencia entre múltiples usuarios. Por lo tanto, una banda de frecuencia la comparten, por ejemplo, 1000 usuarios a la vez. Y se permite, por ejemplo, que un solo canal pueda ser compartido por 1000 usuarios o 1000 personas que están hablando telefónicamente de manera simultánea, ¿ya? Y en el punto 4, en caso de transmisión inalámbrica, las antenas tienen medidas razonables. O sea, si transmitimos, ¿cierto? A frecuencias altas, gigahertz, megahertz, ya las antenas físicamente van a ser chiquititas. Por la relación que yo les comentaba antes de que la longitud de onda es el inverso de la frecuencia. Y la longitud de onda es directamente proporcional a la dimensión física, ¿cierto? Real de una antena. Cualquier duda me la pueden hacer en cualquier minuto. Aquí tenemos el transmisor, ¿cierto? Básico, ¿ya? Por ejemplo, de una radiotransmisora, ¿ya? Una transmisora radio, por ejemplo, pensemos una radio AM de esa antigua, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el mic que corresponde al micrófono, ¿ya? Su misión, ¿cierto? Es convertir las señales de audio, que son presión de aire, ¿cierto? En señal eléctrica, pasa por un amplificador y ese entra al modulador, que junto con un generador de funciones o de radiofrecuencia genera la portadora y ahí pasa a través de un amplificador, ¿cierto? A través de una antena que genera nuestra señal electromagnética. Ya recuerden que aquí es una señal que se está irradiando, una señal de radiofrecuencia, ¿ya? Entonces, podemos pensar que nosotros estamos transmitiendo voz con un ancho de banda de 4 kHz, por ejemplo, y aquí estamos eligiendo una antena que va a transmitir a 88 MHz, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces hemos tomado la señal de voz con un ancho de banda de 4 kHz, ¿ya? Y que se va a transmitir en una frecuencia modulada de 2 MHz. ¿Ya? Y la demodulación que va a hacer, obviamente la antena tiene que recibir, ¿cierto? Sintonizar, ¿cierto? A los 2 MHz, ¿ya? Y demodular, que significa extraer, ¿cierto? Los 2 MHz, la señal modulada, extraerle la moduladora, ¿cierto? Que es la información que está sobre la portadora, y de ahí llevarla al reproductor o al altavoz y ahí reproducir, ¿cierto? La señal de audio que viaja en la señal. Obviamente
tienen que entender que entre todo el proceso de que la persona habló, ¿cierto? Vienen etapas, ¿cierto? De amplificador, el modulador, la conversión eléctrica a electromagnética, la velocidad de propagación en el espacio, el proceso de conversión de electromagnética a eléctrica, el amplificador, el demodulador y el amplificador nuevamente de audio, el proceso de demodulación. Ahí hay un retardo asociado, o sea, esto no es instantáneo, ¿ya? Si bien uno puede decir, claro, la onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz, pero igual si la distancia es considerable, nosotros podemos tener un retraso, ¿cierto? Un delay entre que la persona dice hola y que la persona escucha, ¿ya? Si esto es una aplicación como la de radio, da lo mismo, porque ese retraso no afecta tanto, ¿ya? Sin embargo, si fuese una conversación telefónica, ahí hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Porque como la conversación es en bidireccional, ya uno si dice hola, espera que le digan hola más o menos rápido, porque si no, se empiezan a cruzar, y es lo que uno ve más o menos a veces en el Zoom, que dos personas quieren hablar y por esperar que el otro hable, hablan al mismo tiempo, y ahí hay que esperar un poco más porque cuesta un poco la coordinación, ¿verdad? En este caso no es así. Dame un segundito. Disculpen, jóvenes, que está justo en una llamada. Ya. Entonces, todo este proceso, como les decía, involucra un tiempo asociado que si la aplicación es, por ejemplo, en una dirección como es radiodifusión, obviamente no hay problema porque no hay retorno de información. Si la conversación es bidireccional como una conversación telefónica, ¿ya? Este tiempo debe ser considerado porque si no, ese retraso que hay entre que se envía la información y se recibe es poco, es más o menos grande, ¿ya? Grande es como un cuarto de segundo, para que lo tengan en mente, ¿ya? Eso puede producir lo que pasa a veces en Zoom, que uno por esperar que el otro hable, habla los dos al mismo tiempo, ¿ya? Y eso produce problemas de sincronización, ¿ya? Entonces, eso en las aplicaciones telefónicas no pasa o no debería pasar, ¿ya? Ahora cuando hay congestión, ¿cierto? Ustedes saben que la voz no se digitaliza la voz se codifica, ¿ya?
Entonces, aún así es más rápida el envío de la información, pero a veces cuando hay alto tráfico, ¿cierto? O alta demanda, o muchos usuarios usando el sistema de telefonía, ocurre, pero muy poco frecuente, que las conversaciones tienden a tardar un poquito más. ¿Ya? Entonces este sería el proceso de demodulación completo. ¿Ya? Ahora, siempre pensando en radiofrecuencia o ondas electromagnéticas, ¿ya? Eh, el espectro, ¿cierto?, se divide en distintas bandas, pensando más que nada en las aplicaciones. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, microondas, ¿ya?, que son las terrestres, satelitales, la navegación marítima, ¿ya?, comunicaciones personales como los celulares, ¿ya?, telefonía móvil o inalámbricas móviles, el clima de aeronave, aproximación de aeronave, búsqueda móvil basada en tierra, radionavegación aeronáutica, móvil marítimo, móvil aeronáutico, móvil terrestre, móvil por satélite, radioastronomía, radiolocalización, operaciones espaciales, investigaciones espaciales, protección de la Tierra por satélite, comunicación entre satélites, radiodifusión sonora, la radio, radiodifusión de televisión, ayuda a la meteorología, radioaficionado, frecuencia, patrón y señales, señales horarias, perdón, y radiodifusión por satélite. Pedro Morales, tiene la mano levantada. Profe, una consulta. Entonces la demodulación era pasar como de radiofrecuencia a audiofrecuencia, algo así. Exactamente. Uno lo que Ah, ya. hace es recuperar la información, ¿ya? Entonces pasa de alta frecuencia o de la banda modulada a la banda base original. Eso es. El proceso inverso. ¿Ya? Y aquí está el espectro, más o menos la misma información que está aquí, de las aplicaciones, ¿no? En lo que es la ubicación, ¿ya?, de las frecuencias versus la longitud de onda, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, la radio AM, la televisión, ¿ya? Y en energía, ¿cierto? A medida que aumenta la frecuencia, ¿cierto?, está aumentando la energía, ¿ya? Y la longitud de onda obviamente va decreciendo. Aquí está la medición en Hertz, ¿ya? La televisión, ¿cierto?, está en los megahertz, radio AM está en los kilohertz, ¿ya? Aquí está el radar, ¿cierto? Este teléfono móvil es antiguo, ¿ya?, porque la imagen es antigua, ¿ya? Aquí está el rango luz visible, ¿ya? Ultravioleta, la energía ionizante, ¿cierto? Rayo X, rayos gamma, ¿ya? Y esto muestra como el espectro de frecuencias completo, ¿ya? Y lo que es televisión, más o menos, no es mucho más que lo que se ve aquí. Recuerden que televisión es radio y televisión, radio FM, ¿ya? Y la televisión digital está más comprendido en el rango de frecuencia de radio, ¿ya? Entonces aquí obviamente se ve, ¿cierto?, que las antenas de AM o de televisión, ¿cierto?, tienden a ser más grandes que las de celulares, ¿ya? Por temas físicos. Y esta es la asignación numérica, ¿ya? Eh, Aquí nosotros tenemos solamente una designación de letra, ¿ya?, para frecuencias, por ejemplo, de voz, llegamos hasta los 3 kHz, ¿ya? Eh, Frecuencias bajas, muy bajas, frecuencias medias, altas, muy altas, ¿ya? Pero estos son valores que son más o menos estándar, ¿ya? Fíjense que los 300 GHz son extremadamente altas, ¿ya? Y de los 300 en adelante comienza la luz infrarroja hasta los 300 teras, ¿ya? Y la luz visible está entre los 300 terahertz y los 3000 terahertz. Recuerden que cuando uno habla de luz, ¿cierto?, uno habla
longitud de onda. Entonces aquí uno debería hablar de luz visible, ¿cierto? Entre los rango de luz, ¿cierto? Los 300 y los 900 nanómetros, más o menos, ¿ya? Que es el inverso, ¿cierto? De la frecuencia. Y este es el desarrollo, digamos, físico, digamos, del rango de frecuencia, ¿ya? Dice banda, pero en realidad estamos hablando de la frecuencia portadora, ¿ya? Generalmente uno asocia, ¿cierto? Una banda, uno habla de la, por ejemplo, la banda del 700 MHz, ¿ya? Porque uno cuando dice banda es como los filtros, banda ancha, ¿ya? Está asociando un intervalo, ¿ya? Y cuando nosotros decimos 700 MHz, ¿ya? Estamos hablando de una frecuencia particular. Cuando hablamos de la banda 700 MHz, ¿ya? Estamos hablando de eh, la frecuencia de 700 y un intervalo donde se trabaja, ¿ya? Generalmente dependiendo de la aplicación. Si la televisión va a tener un ancho de banda determinado, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de canales que tenga, ¿ya? Pero independientemente de eso, ¿ya? La frecuencia portadora central va a ser 700, ¿ya? Como los celulares, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, ya la 5G, que está nueva hoy día, pero las compañías tienen todas diferentes portadoras. Una tendrá 5.1, ya Entel tendrá 5.2, y así sucesivamente cada compañía tiene asignado, ¿cierto? Dentro del 5G, 5 GHz, perdón, una banda, ¿cierto? Y dentro de esa banda 5.1 tiene asignado, ¿cierto? Un intervalo de frecuencia. Por eso uno hace la mención de las bandas, ¿ya? Entonces, aquí en esta figura nosotros tenemos la banda de 700, la banda de 1.7, ¿ya? Y la banda de 2.6 GHz, ¿ya? Entonces, la de 1.7 es 1.7 GHz, ¿ya? ¿Qué quiere mostrar el sistema? ¿Ya? Está mostrando de que la señal, perdón, la antena, ¿ya? Ya habíamos dicho, ¿cierto?, de que a medida que la frecuencia aumenta, la antena es más chiquitita, ¿ya? Al ser más pequeña, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos una regulación por potencia emitida, ¿ya? Hay una cierta cantidad de radiación que se puede emitir como máxima, ¿ya? La antena, obviamente, para la cobertura, ¿ya? Y por los patrones, ¿cierto?, de incidencia en las personas, ¿ya? Como tienen menor tamaño, van a irradiar menos, ¿ya? Y por lo tanto, en la banda 2.6 GHz nosotros tenemos que colocar muchas más antenas, ¿ya? Para tener la misma cobertura que solo una antena, ¿ya? De 700 MHz, ¿ya? Eso significa que obviamente nosotros, en la primera imagen, en la banda de 700 megas, nosotros solo con una radio base vamos a cubrir un radio o una sola cobertura, ¿cierto?, de un radio de 12 kilómetros, ¿ya? Y para cubrir los mismos 12 kilómetros, nosotros necesitamos 16 radios base, ¿ya? Esa realidad del 2.6 GHz es la realidad de los celulares. Uno, ¿cierto?, se da vuelta por la ciudad y encuentra varias radios, perdón, varias antenitas, ¿cierto?, de las compañías que están repartidas por la ciudad, porque tienen que estar más cerca, porque son más pequeñas, porque no pueden irradiar más energía, ¿cierto? Y porque están limitadas físicamente, ¿ya? Entonces, ¿es un problema para la compañía? No. Ellos simplemente se le ingenian para tener cierta ubicación en la ciudad, ¿cierto? Para tener la cobertura en todas las bandas. Para tener en toda la zona, ellos llaman iluminación. Se hace siempre ¿cómo se llama? Una eh, analogía siempre con la luz, ¿ya? Entonces, aquí ellos hablan de la zona amarilla y la zona roja, ¿ya? Porque básicamente cuando uno está dentro de la zona roja, ¿ya? Si fuese telefonía celular, tenemos el mayor ancho de banda disponible que podemos utilizar, ¿ya? Y a medida que nos vamos alejando, el ancho de banda va a ser menor, ¿ya?
Y obviamente los problemas se producen, por ejemplo, no sé si aquí van a ser capaces de poder ver eh, este puntito de aquí, que ese es crítico, ¿ya? Ese de ahí no queda iluminado en ninguna parte, ¿ya? Es una zona oscura que está ahí y se da aquí también. Esas zonas, lamentablemente, quedan sin señal, ¿ya? Y obviamente eso puede ocurrir porque por mucho que el proveedor quiera iluminar todas las zonas, ¿ya? No va a poder hacerlo porque justo la casa donde quería poner la antena no le da permiso, le cobraron muy caro, o hay un hospital, o hay una escuela, o alguna cosa que no se puede, ¿ya? Pero eso no es tan crítico porque recuerden que si es telefonía móvil, ¿ya? La persona, si no tiene señal, va a tener que desplazarse a un poquito más allá, porque obviamente el principio básico es que es telefonía móvil, no es fija, ¿ya? Telefonía fija es un cablecito que llega a la casa, ¿ya? Ahora, en este escenario de pandemia, ¿ya? Si alguien vive justo ahí, en su casa, ahí, y está con su celular, lamentablemente se quedó en pandemia, en cuarentena, ¿cierto? Sin señal de celular, ¿ya? Entonces ahí no hay mucho que hacer. Afortunadamente hay internet y pudo sobrevivir lo más probable con internet. Entonces, esta imagen obviamente presenta, ¿cierto? La relación que hay entre mayor cobertura a medida que nosotros tenemos menos frecuencia, pero es un tema solamente de que la antena es mucho mayor, porque físicamente tiene que ser mayor, ¿ya? Y por otro lado está en la cobertura de 2.6 GHz, que las normas de salud no pueden irradiar más energía, ¿ya? Por temas de protección a las personas, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta respecto a esta lámina? Profe, Dígame. sí, una pequeña duda. ¿Qué pasa donde, digamos, se intersectan dos ondas? ¿Ya? Eso no es problema. Por ejemplo, veamos dónde se intersecta una. Este es más grande. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Estos son enlaces, ¿cómo se llaman? Punto a punto. ¿Ya? Tu teléfono, si fuese celular, tu teléfono va a escoger una radioestación, ¿ya? Y cuando quedan en el fondo conectados, no se desconectan, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando está conectado, por ejemplo, supongamos que la torre de la derecha es la letra B y la torre de la izquierda es A, ¿ya? Aunque esté recibiendo, ¿cierto? Radiación de la torre A, ya estar conectada con la B, no la ve. Es como cuando tú estás con tu Wi-Fi, ¿cierto? Tú tienes dos routers, uno al lado del otro. Tú te conectaste al router B y aunque recibas de la A, no se va a desconectar porque ya estás conectado con el B, ¿ya? A menos que pierdas conexión con el B y vuelvas a buscar, ¿ya? Porque obviamente lo inalámbrico, siempre cuando pierdes conexión, vuelve a buscar, y si tienes varias conexiones, lo va a ordenar en función de cuál tiene mejor potencia de recepción, en el punto que está, ¿ya? Y obviamente, si en el caso de que fuese en movimiento, porque esto va en movimiento, ¿ya? Si la persona está aquí, obviamente, y se va a mover, ¿ya? Ahí obviamente va a cambiarse, porque va a perder la señal del B, ya obviamente va a hacer un escaneo, va a buscar, ¿cierto? Qué estación está cerca y se va a conectar a la A, ¿ya? Ahora, eso también pasa si uno se está moviendo en el Wi-Fi, ¿ya? Pero eso es, o sea, la telefonía celular, eso es tan rápido que tú no alcanzas a dar cuenta, ¿ya? ¿Quedó claro? Profe. Porque piensen que esto es telefonía móvil, ¿ya? El sistema está diseñado para moverse, que es distinto al caso que yo les decía, que si uno, por ejemplo, porque yo les cuento esto del punto donde no está iluminado, porque a mí me pasa con mi teléfono, ¿ya? Yo en mi casa no puedo recibir llamados, porque justo estoy en un punto donde no hay, ¿cómo se llama?
no estoy iluminado, lamentablemente, ¿ya? Tengo que ir a la esquina y ahí tengo luz. Entonces, todo por WhatsApp, ¿ya? Entonces, justo me pasó eso, ¿ya? Y eso pasa porque la telefonía es móvil, ¿ya? No es fija. Y nunca se pensó que yo iba a estar, sobre todo en cuarentena, en un punto fijo, justo en un punto donde no iba a haber señal, ¿ya? Porque el diseño, fíjense, el diseño está tan bien que como es telefonía móvil, ¿ya? Y si la persona incluso, eh, fíjense que cuando lo diseñaron pensaron de que probablemente la velocidad de traslado iban a ser 20 kilómetros por hora, ¿ya? No iba a estar más allá de 1 o 2 segundos en ese espacio, ¿ya? Entonces que se te corte por 1 o 2 segundos en la comunicación no es tanto, ¿ya? Porque la comunicación no se va a perder, ¿no? Sino que se va a detener 1 o 2 segundos que tú lo puedes tolerar, ¿ya? Pero que no se conecte y que no tenga señal por mucho tiempo, claro, eso sí es complicado. ¿Por qué? Porque tú vas a salir de una zona y vas a entrar a otra, ¿ya? Porque obviamente, como les decía, la comunicación es móvil, entonces tú estás en movimiento, ¿ya? Es eso. Bueno, hay zonas, claro, que cuando uno va a hacer por la carretera, y hay zonas que no hay personas, claro, ahí hay corte de señal más prolongado, porque no hay población, digamos, ¿ya? Pero cuando uno está en la ciudad, uno tiene señal, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Excelente. Ya, este es un ejemplo de lo que le decía yo, los números, ¿ya? Por ejemplo, aquí está claro en Teleweb Movistar, y bueno, y está el estado, ¿ya? En naranjo las bandas asignadas para 4G. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el 2.6. Ahí uno ve, aquí tengo en el chat, ninguna vez. Por ejemplo, ahí están los canales, por ejemplo, yo a eso les decía que uno tiene, esto de 700 megas es antiguo, ¿no? Ya no se usa. Uno tiene, por ejemplo, 2 por 20 MHz son los canales, ¿cierto? Y las bandas son 115. Entel tiene 150 y ahí se van conmutando los usuarios. No significa que son 115 personas, ¿ya? Pues son 115 canales sobre los cuales uno puede hacer todo lo que es la multiplexación, ¿ya? No tengo el del 5G, pero cuando lo tenga, se lo voy a compartir, ¿ya? Ahora, como le decía yo, modulación básicamente es tomar una señal y desplazarla en frecuencia a una frecuencia mayor, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué se puede hacer en modulación? Se pueden cambiar parámetros, como yo le decía. Los parámetros son solamente tres, ¿ya? Podemos cambiar o la fase de una señal, o la frecuencia, o la amplitud, ¿ya? Entonces, de ahí surge la clasificación de la modulación en sus tipos de modulación, ¿ya? Y lo primero es que como la modulación, nosotros vamos a transmitir, ¿cierto? O modular, ¿ya? Información. Lo primero es dividir la información. Nosotros vamos a dividir entre analógico y digital, ¿ya? Entonces, tomamos una analógica y tomamos la digital, ¿ya? Y básicamente va a ser lo mismo. Si nosotros tenemos analógico y digital, nosotros vamos a tomar una portadora y vamos a alterar o la frecuencia, o la fase, o la amplitud, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una señal, ¿cierto? Eh, a la cual le vamos a cambiar la amplitud, ¿cierto? Digital y se va a llamar ASK, donde nosotros tenemos, ¿cierto? ASK, donde la portadora es una señal que le modificamos la amplitud, como una modulación en amplitud, y el SK va a indicar que la información es digital. Análogamente, o
parte análoga o analógica, ¿ya? Se hace lo mismo, pero la diferencia es que la información es analógica y la señal se denomina AM, ¿ya? AM significa modulación de amplitud, pero de información analógica, ¿ya? Y es la primera que está aquí, ¿ya? Pero aparte de eso se llama analógica de onda continua lineal, ¿ya? Pero básicamente es AM y su equivalente es ASK. AM y ASK son exactamente iguales, con la única diferencia de que la información que lleva AM es información analógica, como televisión analógica, audio analógico, voz analógica, ¿ya? Y ASK lleva información digital, como voz digital, datos digitales, televisión digital, ¿ya? FSK obviamente va a ser lo mismo que FM, ¿ya? FM significa modulación en frecuencia, ¿ya? Y FSK significa también modulación en frecuencia. El SK con el M, para hacer la diferencia que SK hace referencia a modulación de información digital y el FM hace referencia a información analógica, ¿ya? Bueno, aquí dice que es analógica de onda continua y angular, ¿ya? Pero es modulación en frecuencia, ¿ya? PSK y PM son iguales, excepto por la información que llevan, ¿cierto? PM lleva información analógica, PSK lleva información digital, y el P hace referencia a la fase en inglés, ¿cierto? Phase, PHASE, y cambiamos o modificamos la fase de la prestadora. En analógica sería modulación analógica de onda continua angular, ¿ya? Donde se modifica la fase. Y acá sería solamente digital, ¿ya? De las tres analógicas, AM, PM y FM, la más utilizada es FM, ¿ya? Porque tiene el mejor rendimiento, es la más óptima, tiene el performance que se dice, ¿ya? Más utilizado es FM. De hecho, la televisión analógica se transmite por FM y la radiodifusión también por FM, ¿ya? Por su parte digital, entre ASK, FSK y PSK, la PSK es la que más se utiliza, ¿ya? ASK es muy poco y la FSK no se utiliza para nada, ¿ya? Asimismo, en analógico, el PM no se utiliza para nada, ¿ya? Y es curioso porque si el FM, ¿ya? Tiene el mejor resultado en analógico, ¿ya? Y no se usa el PM en analógico, en digital pasa todo lo contrario, ¿ya? El FSK no se usa para nada, ¿ya? Y el PSK tiene los mejores resultados en la parte digital, ¿ya? Eso es curioso. El ASK, no, y el AM se usa porque se usa en radiodifusión, ¿ya? El PSK genera el delta PSK, ¿ya? O delta o diferencial, ¿ya? Y el QAM, que usa la telefonía celular, es una mezcla del PSK con el ASK, ¿ya? Eso lo vemos después, sí, ¿ya? Pero solamente para tenerlo en mente, ¿ya? Que todo esto se origina a través de la modulación básica, ¿ya? Que tenemos acá. Nosotros vamos a ver en esta asignatura solamente estos tres. Nosotros vemos aquí solamente AM, FM y PM, ¿ya? Pero eso nos va a originar, y lo vemos después en la asignatura de comunicaciones digitales, las tres o más técnicas en realidad de comunicación digital, pero se basan todas en estas tres. Por eso los contenidos de ahora son claves para lo que viene más adelante. Ahora, cuando nosotros hablamos de modulaciones de pulso, estas hablamos de PAM, PWM, PPM, TDM, PCM. Ahí hablamos nosotros de técnicas de, más que nada, de codificación, ¿ya? Se dice de modulación porque a veces se confunde un poco, pero en el fondo son codificaciones. Aquí ya no se habla tanto de portadora, pero sí de código, ¿ya? De hecho, el PCM, la sigla quiere decir modulación código de pulso, ¿ya? Pero no se está, se usa la palabra modulación de alguna forma abusiva, porque no se está generando el hecho de desplazar en frecuencia como se ve en el caso AM, FM, PM o ASK, FSK, PSK, ¿ya? PWM, yo no sé si les suena, pero también es lo mismo. Modulación de ancho de pulso, modulación de nuevo, ¿ya? Se tiene una señal que
se va cambiando el ancho. Yo no sé si han visto electrónica potencia, pero el PWM es la señal que se usa para hacer el disparo de los directores, ¿ya? De alguna manera se usa entre el enlace entre señales continuas o la conversión de señales continuas a alternas o al revés, ¿ya? TDM es para la multiplexón por división de tiempo, ¿ya? Y el PAM es para hacer el muestreo de señales, ¿ya? PWM es por la modulación de posición de pulso, pero en general esa modulación analógica de pulso hace referencia más que nada a codificación. Yo lo puse ahí porque siempre o va a ocurrir en algún momento que escuchen, ¿cierto? Ya sea en otra asignatura, ¿ya? Estas técnicas que se llaman, ¿ya? Como les decía yo, usando un poco el nombre como modulación, ¿ya? El PWM sobre todo, yo sé que lo van a ver en electrónica potencia y le van a decir modulación ancho de pulso, pero de modulación no tiene el sentido que debería tener, como la palabra, ¿ya? Así que eso los dejo ahí como mencionado, ¿ya? Y respecto a la antena, ¿ya? Esta es la antena, yo no sé si las conocen, digamos, lo que se ve aquí, ¿cierto? Los platitos estos son antenas, aquí tenemos el reflector solamente, ¿ya? Estas son, bueno, tienen otros nombres, las pailas, ¿ya? Este es un arreglo de antenas, ¿ya? Estas son, dependiendo del tipo de señal que nosotros vamos a usar, dependiendo del tipo, de la frecuencia de señal que nosotros vamos a leer, obviamente nosotros vamos a tener, ¿cierto? Una estructura y una geometría de la antena, ¿ya? Esta antena de aquí es una antena Yagi, ¿ya? Eh, y ahí depende todo del diseño, ¿cierto? De la estructura. Lo que se asocia a antena, ¿ya? Hay todo un desarrollo, es todo un área completamente distinta. eh, y si a alguien le interesa, más adelante hay un electivo donde se ve mucho esto. ¿Ya? Esto de aquí, yo no sé si conocieron alguna vez estos teléfonos que son antiguos, ¿ya? Donde se evolucionaron las antenas. Fueron cambiando las frecuencias, ¿ya? Y obviamente la, fueron cambiando las frecuencias, perdón, de la telefonía celular y fueron cambiando obviamente la antena. La primera había que tomar el celular y extender la antena, si no, no se escuchaba. Después fue una mezcla, ¿cierto? En que ya venía saliente pero fija y ya hoy día nosotros usamos los teléfonos con la tecnología microstrip que se llama, que viene integrada como un circuito integrado al interior del celular. ¿Ya? Esta es la microstrip, que es un chip, digamos, que viene la antena muy chiquitita, ¿ya? Al interior del celular, ¿ya? Este es el caso que a mí me gusta harto de la radiodifusión, ¿ya? Que es, por ejemplo, el caso que yo les mostraba del radiodifusor básico, ¿ya? Que uno tiene locutor, radiofrecuencia, conversión a onda electromagnética, ¿cierto? Y uno tiene una antena, ¿cierto? Que se puede modelar con coordenadas esféricas, ¿ya? Se puede asumir un radiador puntual que irradia en todos los sentidos, ya eso tiene un nombre, ¿ya? Y obviamente uno tiene una radio donde va a capturar, ¿cierto? Y sintonizar las ondas electromagnéticas, ¿ya? Sí o sí hay que recordar todo eso de teoría electromagnética, física 2 creo que, ¿ya? Y obviamente uno hablaba, ¿cierto?, de campo eléctrico magnético, la dirección de propagación, regla de la mano derecha. Ya aquí en rojo van las ondas eléctricas que van variando sinusoidalmente en el tiempo. De cualquier cambio de campo eléctrico hay un cambio de campo magnético, ¿cierto? Ahí está la frecuencia o el periodo o la longitud de onda, ¿cierto? De esta señal. Y obviamente nosotros tenemos el vector de Poynting que apunta, ¿cierto?, a la dirección de propagación. ¿Ya? Es cierto que si nosotros tenemos una fuente puntual
el de la onda electromagnética, porque esta es una representación, ¿cierto?, de cómo es el campo eléctrico, ¿ya? Pero esta es la energía de propagación, ¿ya? O cómo es la radiación. Nosotros vamos a hablar siempre del campo lejano, ¿ya? Que es lo que nosotros recibimos en el punto receptor, ¿ya? Y siempre vamos a hablar de ondas transversales electromagnéticas o ondas planas, ¿ya? Y obviamente nosotros, otro concepto que hay que tener en mente es la polarización. Yo no sé si esto lo vieron en algún momento, pero existe en realidad tres tipos, en realidad uno, pero se subdivide en tres, en realidad, polarización que es lineal, circular y elíptica, con un sentido de giro que es a izquierda o a la derecha, ¿ya? Entonces esto hace de que nosotros podamos tener antenas, ¿cierto? Esto es luz polarizada. Recuerden que la luz se modela también como un campo electromagnético, que en el fondo es que el campo gire en un sentido o en el otro, ¿ya? Entonces, esto permite que nosotros podamos de alguna forma filtrar, como se ve en la figura de abajo, ¿ya? La luz generalmente no está polarizada. Nosotros con un polarizador polarizamos la luz o bien dejamos pasarse toda la luz que nosotros queramos. En el ejemplo de abajo está teniendo un polarizador, ¿cierto?, que deja pasar solamente la luz que tiene una polarización lineal, ¿ya? Pero uno puede dejar pasar una polarización circular, ¿ya? O circular derecha, circular izquierda, etcétera, ¿ya? Y esto es lo que es fibra óptica, y yo no sé si ya después seguimos con eso. Por lo menos por la hora yo creo que hasta aquí estamos más o menos bien. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Lo vieron por ahí? Creo que en física 3. Física 3. Sí, un poco. Perfecto. ¿Y dónde hay una aplicación práctica de esta polarización? Circular. No sé, profe. ¿No lo vieron en física 3? Sí, pero no me acuerdo. El cine 3D, ¿alguien ha visto películas 3D o no? Yo no. ¿No? ¿Ninguno ha ido al cine? ¿No le gusta el cine? Cuando uno va al cine, ¿cierto? Les pasan unas gafas, ¿ya? Y si uno se las saca, uno ve como dos imágenes superpuestas, ¿ya? Y la verdad que en la pantalla están las dos imágenes superpuestas, una que corresponde a la información que debe ver el ojo derecho y la otra la que debe ver el ojo izquierdo, ¿ya? Y la verdad que una de ellas, ambas están polarizadas de manera circular, pero una, la de la derecha, está polarizada a la derecha, circular derecha, y la izquierda, circular a la izquierda. Cuando ingresan a los lentes, obviamente el lente derecho tiene polarización circular a la derecha, ¿ya? Y el izquierdo tiene polarización circular a izquierda. Entonces, cuando uno se pone las gafas, obviamente ve el efecto de la profundidad de las escenas. ¿Por qué se usa polarización circular? Porque obviamente uno va a girar la cabeza, ¿ya? Y el efecto sigue. Si fuese lineal, ¿ya? Como el de la figura, uno va a ladear y va a llegar a un punto en que no sabe nada, se va a ver negro, ¿ya? De hecho, uno empieza a ladearse y se va a ver un poquito más oscuro, y va a llegar un momento en que no ve nada, ¿ya? Entonces eso, ese es el efecto que se produce en el lente en este caso, ¿ya? Que le pasan a uno
en el cine. ¿Ya? Entonces las dos imágenes, si uno se los saca, se ven las dos imágenes proyectadas porque obviamente el ojo va a recibir las dos imágenes. Pero el lente se encarga de filtrar, ¿ya? Por la polarización de la luz. ¿Ya? Recuerden que antes de esa tecnología de polarización se usaban los colores. ¿Ya? Había un lente azul, o sea que tenía un filtro azul y uno para el rojo. Entonces por colores, filtros de frecuencia, nosotros generábamos el efecto 3D. ¿Ya? Así que es un buen ejemplo de polarización circular. ¿Ya? Ya muchachos, quedamos hasta aquí por la hora, ¿ya? Y nos vemos este viernes. Jóvenes, que estén muy bien. Bueno, profe. Nos vemos, profe, cuídese. Chau, profe. Por ustedes, chau.